Y la guerra contra Rusia continuó ya en el año 2021, o sea, el año pasado. Continuó ya con Trump fuera de la Casa Blanca con la deserción, con la huida occidental de Afganistán. Obviamente la guerra de Afganistán tiene su propia fisonomía, tiene sus propias causas, tiene sus propios condicionantes, tiene su propio desarrollo. Pero la forma en que los occidentales se fueron de Afganistán, además de dejar a las claras el espíritu ruin, canallesco, profundamente villano y absolutamente criminal que flota en flota entre las élites occidentales, además de dejar a las claras lo profundamente inhumanos, por no utilizar otra palabra, de las élites occidentales. Además de eso, de dejar todo eso claro, la huida occidental de Afganistán, además de hundir completamente a ese país, precisamente lo que hicieron con esa huida totalmente, totalmente anárquica, totalmente absurda, totalmente, bueno, pues totalmente miserable, como son los que pergeñaron la salida de esa forma de salir de Afganistán. Eh, Ese desenlace de la guerra de Afganistán tenía como finalidad precisamente eh, convertir a Afganistán en una plataforma de entrenamiento y de preparación de nuevas organizaciones terroristas islámicas, yihadistas, paradójicamente antioccidentales, pero muy convenientes, muy interesantes para los intereses eh, malversadores y destructivos de las élites occidentales que manejan las finanzas y que manejan la criminalidad, el crimen organizado, el mercado negro, la guerra, la industria de armamento en el mundo y particularmente que se desarrolla en Occidente. Asegurar que Afganistán fuera un santuario del terrorismo yihadista era sumamente conveniente para los criminales que nos gobiernan en Occidente. Y por esa razón, la segunda parte de la guerra que ya vivimos contra Rusia se desarrolló, tuvo como objetivo asegurar que Afganistán fuera una base solvente en la guerra de cierto islamismo radical, ultranacionalista, contra Rusia, que desestabilizara el Cáucaso, una zona muy sensible para los intereses de Rusia. Entonces, montar una base de operaciones de los yihadistas contra Rusia en el Cáucaso y de paso eh, montar, montar un nuevo genocidio de las poblaciones del Cáucaso y de Asia Central, que no tiene nada que ver con ese yihadismo ultranacionalista de raíz de las ideologías que surgen eh,
en torno al siglo XIX, en todo lo que fue la descomposición de lo que fue en el siglo XIX el Imperio Otomano. Esas ideologías ultranacionalistas, yihadistas, profundamente sectarias, no tienen nada que ver con el islamismo original de los países del Cáucaso y de Asia Central. Entonces, eh, hicieron como hicieron eh, eh, la salida de Afganistán para asegurar un territorio, para preparar la desestabilización del Cáucaso, de Asia Central, de la parte asiática de Rusia y, en definitiva, un nuevo escenario de genocidio, destrucción y criminalidad organizada en Asia Central, que es en lo que se ha convertido, es en lo que han convertido finalmente a Afganistán después de una burrada de dinero que invirtieron en Afganistán, después de un esfuerzo extraordinario de las organizaciones humanitarias internacionales, particularmente la ONU, UNICEF, la UNESCO, por, por reencauzar todo lo que había sido la etapa de Afganistán posterior a los talibanes, darle una salida al pueblo afgano, que también es un pueblo variopinto y diverso, en definitiva volver a poner en marcha la economía, la sociedad, la educación de Afganistán. Y después de toda la gente que fue a Afganistán, después de los occidentales, los mismos occidentales que dieron su vida en Afganistán, soldados, personal de apoyo humanitario, etcétera, después de la ingente cantidad de recursos que se invirtieron en Afganistán para que dejara de ser refugio del talibán y refugio en definitiva del terrorismo, pues a todo eso las élites criminales de Occidente le dieron la vuelta y volvieron a convertir a Afganistán en refugio de terroristas. Y esta ya fue la segunda parte de la guerra contra Rusia que actualmente vivimos y cuyo escenario actual es Ucrania. Que todo el mundo sabe cómo acabar aquello. Todo el mundo sabe en Occidente que Occidente no tiene nada que hacer en Ucrania, pero les da igual, porque ellos viven de eso. Viven de la rapiña, viven del crimen, viven de la destrucción, viven de la mentira y de mucha, mucha corrupción. Lamentablemente así son las élites occidentales.